Señoras y señores, bienvenidos, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Esto es La Silla Roja, este espacio abierto al diálogo, a la crítica, al análisis, a la reflexión. Sean todos ustedes bienvenidos. El día de hoy recibimos ante la inminencia de la discusión energética en México, eléctrica, petrolera en su momento también, a una auténtica autoridad en la materia, una experta en esto. Ella es Rosanetti Barrios, que tiene estudios de posgrado, de maestría en la UNAM, en la Universidad de Barcelona, tiene participación como consejera independiente en el IPADE, ha sido funcionaria pública, además de participar en el sector financiero, fue directora general de Generación y Transmisión Eléctrica y después jefa de la Unidad de Políticas de Transmisión Industrial. En fin, tiene una amplia trayectoria en la Secretaría de Energía, en la Comisión y en el Consejo de Ciénegas. Bienvenida, Rosanetti, gracias por estar con nosotros, de verdad, y ayudarnos a entender este complejo tema eléctrico en México. Gracias por estar aquí. Al contrario, encantada, muchas gracias. En la semana que termina, la nueva presidenta, ya la presidenta electa desde el pasado jueves, designó a quien será la titular de la Comisión Federal de Electricidad. Y bueno, hemos analizado el perfil de la próxima funcionaria, un perfil muy técnico, una mujer muy especializada en centrales de generación eléctrica, con una amplia experiencia en estos temas. Pero yo quisiera que nos ayudara a entender un poco dónde está hoy la Comisión Federal de Electricidad en México. Hemos visto los números, hay un tema de deuda, y hay un tema de deuda a proveedores también. El gobierno saliente pregona y afirma que hoy tenemos esta soberanía energética y hoy generamos arriba del 54% de lo que el país necesita. Sí. Pero tenemos este otro debate, Rosanetti, que dice todos los proyectos de inversión que prometen venir a México demandan garantía de suministro eléctrico 24/7, todo el tiempo, y hay muchos expertos que dicen que lo que tenemos no alcanza, que tendríamos que invertir en más gigas en generación para poder abastecer la demanda. ¿Cuál es su lectura genérica? Y luego vamos entrando en cada uno de los aspectos, por favor. Claro, con muchísimo gusto. La ingeniera Calleja, cuyo nombramiento por cierto celebro y ahorita con mucho gusto comparto mis impresiones, se encuentra un país que vive en apagones desde hace por lo menos 3 años. Son apagones que percibimos con mucha claridad, por lo menos aquí en el centro, durante la época de calor, que es cuando se da la mayor demanda eléctrica, y este año pues no fue la excepción. Claro. Podemos calcular sin mayor problema, digamos, que el déficit de capacidad de energía eléctrica que hoy tenemos equivale más o menos a 9 unidades, se llaman gigawatts, 9 gigawatts. Pero díganos eso, ¿para qué sirve? ¿Con eso aprendemos una ciudad? ¿Y por cuánto tiempo? Con eso le podemos dar al sistema la posibilidad de operar sin apagones. ¿Okay? Claro. Es decir, satisfacer la demanda. La demanda actual, exactamente. Solo la demanda actual. Nos faltan 9 unidades. Además hay que crecer. Claro. Y además de crecer, pues quisiéramos crecer a tasas más o menos, digamos, superiores a las que hemos crecido en el pasado, aprovechando la ventaja del nearshoring. Entonces, ¿cuánto necesitamos para efectivamente poder atender ese crecimiento adicional de la demanda? Ese 9 ya no es 9, se convierte más o menos en 30. ¡Ah, caray! ¿Okay? Se triplica. Exactamente. Firmas tan serias como Morgan Stanley calcula que México tendría que invertir para tener esta cantidad disponible de energía instalada alrededor de $45,000 millones. O sea, no es un tema menor. De ninguna manera. Y pues bueno, eso es lo que la ingeniera se encuentra y tiene que resolver bajo las reglas nuevas que ya se están empezando, digamos, a aprobar en el Congreso. Y ahorita entramos a eso, claro, por supuesto. Entonces tienen que cubrir los apagones. Hay plantas en construcción. Ahorita platicamos de los problemas que tienen esas plantas.
tiene que integrar mucho más energía renovable a la red, mucho más por varias razones. Sin duda, por disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero, pero también porque tienen costos muy atractivos y también porque son exigencias de las inversiones que queremos atraer. Ahí, me detengo ahí para que lo explique usted, pero a nivel internacional y en el marco del TEMEC, que vamos a entrar muy pronto a una renegociación y donde el capítulo de energía es uno de los que están así con focos rojos, ¿no? Sí. Pero existe una exigencia a nivel internacional de que lo que produzcamos de aquí en adelante y exportemos tenga una calidad de energía eléctrica particular. ¿Cómo no? Con mucho gusto lo explico. Es una realidad que vivimos en una crisis climática, que la temperatura del planeta está aumentando, que no debe de aumentar más de 1.5 grados respecto de la época preindustrial y que ya llevamos casi 1.2 grados más. O sea, nos estamos acercando ahí. Vamos mal. Ahora, esto es a nivel global. A nivel global. Sí. A nivel global, entonces, que es como participan las empresas que queremos atraer, están haciendo compromisos para bajar sus emisiones. Y esos compromisos los toman, digamos, entre otras razones, para obtener acceso al crédito, porque resulta que el sector financiero está cada vez más exigente porque sabe que si el clima, la crisis climática no se controla, sus riesgos aumentan. Una inundación, una sequía impide que recuperes lo que prestaste. Claro. ¿Ok? Entonces, estas empresas tienen esa exigencia. Si esa exigencia no se atiende, yo te puedo decir, no importa, vamos, no es un tema que se pueda negociar. Es que yo ya así lo publiqué. Sí, lo asumí en sus principios las empresas. Exacto. Y estamos hablando de automotrices, empresas de todos los sectores. Ajá. Todos los sectores están sujetos. ¿Estos son compromisos internacionales, Rosanetti? Son compromisos, digamos, que ha tomado los consejos de estas empresas porque están realizando ventas internacionales y saben, por ejemplo, que si le quiero vender a Europa, Europa sí ya es muy exigente. El propio Estados Unidos, que bueno, es una federación, tiene diferentes reglas, pero ya está, digamos, ya el presidente Biden ya estableció, por ejemplo, criterios, compromisos muy claros para, por poner un ejemplo que nos importa tanto, la industria automotriz. Entonces, se tiene que cumplir con eso para que todo el mundo siga operando, creciendo, haciendo ganando dinero, invirtiendo, generando empleos, etcétera, etcétera, etcétera. Y en esta lógica, pues tenemos la relocalización. Sí, México tiene esta ventaja geográfica, queremos que venga. Atraer capitales, inversión. Pero déjame darte este dato y darle este dato al auditorio. En la relocalización, nuestro principal competidor, pues no es Vietnam ni Centroamérica, son los Estados Unidos, Texas y Arizona. Que están atrayendo inversiones. Que son los que están atrayendo inversión. Déjame darte este dato. En Texas, la electricidad que se le vende a la industria, que son los grandes consumidores, cuesta más o menos 6.1 centavos de dólar por el kilowatt hora. ¿Okay? Texas. En México, la CFE te vende ese mismo kilowatt hora, que además pues no es tan verde, pero te lo vende a 13.1 centavos de dólar. Al doble. A ver, déjeme detenerme a mí, me espanto esto, pero en términos de mercados internacionales, pues somos cero competitivos en ese sentido, ¿no? Es decir, ese es el problema. Nadie le interesa venir a poner aquí cuando la energía eléctrica le cuesta el doble de lo que le cuesta en Texas. Pero más allá, ¿por qué nos cuesta el doble generar electricidad aquí? Me encanta tu pregunta, me encanta. O sea, ¿la hacemos mal o no tenemos la última tecnología? ¿Por qué pasa esto? Estoy convencida que la ingeniera Calleja sabe de esto, ¿no? Sabe mucho y tiene que rodearse de un equipo adecuado, porque es resultado de varias cosas. La CFE, primero, la CFE tiene plantas de generación eléctrica que en estricto sentido ya debían de estar dadas de baja.
por su sistema de generación. Por su porque edad, por su tecnología, queman combustóleo en su... ¿Muchas lo hacen, Rosanetti? Actualmente, yo te diría, todavía, sobre todo, Tula, que es la más sucia de todas, Tula, ¿no? la que nos trae la electricidad aquí al centro. Tuxpan es la más grande de todo el país. La de Veracruz. Tuxpan, Veracruz. Y se estaba consumiendo también combustóleo en Petacalco, en Guerrero, que es una planta que debería de quemar carbón, pero como tenemos tanto combustóleo, empezaron a quemar combustóleo. Claro. ¿No? Entonces... Déjeme decirle, el combustóleo es sobrante en la refinación petrolera, sale el crudo, se refina, se sacan diésel, gasolinas, el de los aviones, que no me acuerdo, turbocina, etcétera, y lo que sobra ahí, si digo algo mal me corrige, ¿sí? Es el combustóleo. Es un producto de desecho que es la peor basura de lo que deja el petróleo. Es desecho. Y lo quemamos en las plantas eléctricas para generar electricidad. Exactamente. Entonces, y eso hace que esa energía eléctrica sea terriblemente sucia. Y cara, porque son plantas viejas, que a cada rato se descomponen, que son poco eficientes y por lo tanto cuesta mucho dinero operarlas. Entonces tienes ese problema. ¿Por qué es tan cara la electricidad en México? Porque las plantas son viejas. Porque estamos muy concentrados en hidrocarburos. Tenemos gas y ya al ratito... Le entramos a eso, sí. Sí, las de ciclo combinado. Exactamente. Con todo, porque el gas que estamos consumiendo, digo, es un hecho conocido, lo traemos de Texas. Texas nos vende el gas con mucho gusto, somos un muy buen cliente. Pero resulta que Texas, el estado petrolero por excelencia, está muy consciente de las ventajas de la energía renovable. Entonces, actualmente en Texas, el 32% de toda la energía generada viene del sol y del viento. O sea, es eólica y solar y fotovoltaica. Así es. ¿Y qué está haciendo Texas recibiendo? El 32%. O sea, va muy bien Texas. Va muy bien. Si lo comparamos con el resto de la Unión Americana, es líder, es de los más altos. De los más altos. 32. Fíjense nada más la ironía. El estado que produce petróleo, ¿no? Que la gran riqueza tejana, digo, está el ganado y luego muchas industrias se fueron a establecer ahí, pero la riqueza de Texas hace 100 años pues era el petróleo, las petroleras. Y hoy es el gas. Pero ¿qué está haciendo Texas? Está vendiendo el gas y está metiendo más renovable en su sistema eléctrico porque sabe que le conviene el costo. Baja el costo, es más barato. Es más barato y le conviene tener energía verde para atraer inversiones porque así lo exigen. Claro, claro. Entonces, es un ciclo, ¿no es cierto? Es totalmente. Un ciclo. Sí. Tengo gas. Si uno tiene energía sucia, insuficiente, deficitaria y cara, pues además no va a traer a ningún Exacto. Y Texas, pues sí saben hacer esos negocios, entonces así está evolucionando. Les estamos comprando el gas, pero Texas quiere vender el gas cada día más caro. Eso es normal. Claro. Sobre Igual todo, pasa en Europa, ¿no es cierto? Sí. ¿Dónde puede vender el gas caro? Pues en Europa. En este momento, mientras platicamos, no hay suficiente infraestructura que le permita a Texas exportar todo el gas que podría exportar. Entonces nosotros le compramos buena parte. Entonces se lo compramos bien barato, claro. Muy barato. Sin embargo, van a pasar dos cosas. Por un lado, eso no va a ser eterno. Claro. En Texas ya están construyendo la infraestructura. ¿Cuánto tiempo falta para que vuelvan a subir los precios? Pues mira, 1, quizás 2 años, no más. Ese es un problema que va a enfrentar México, la nueva presidenta. Y por otro lado, el hecho, digamos, de estarles comprando ese gas, que es barato y que no era mala idea aprovecharlo, por alguna razón que ahorita platico, no se está reflejando en los costos de la CFE. ¿Por qué vende caro la electricidad CFE? Porque tiene plantas viejas, sí. Y porque en los estados financieros, en los costos que refleja la CFE, no se ve en ningún lado la ventaja de tener gas barato. Hay un efecto ahí provocado, lo voy a decir con todas sus letras,
por esta administración. Explíquenos. Esta que está terminando. Esta administración que está terminando, cuando llegó, se encontró con que había ductos de gas natural y gas natural comprado para vender a futuras plantas de generación eléctrica que consumen gas. Pero la idea de ese modelo era que lo podía haber hecho la iniciativa privada. Esta administración dijo, no, yo no voy a permitir eso. Canceló todo, evitó, digamos, la inversión privada y dijo, lo voy a hacer yo. Pero pues primero hubo que encontrar el dinero. Detonaron un mecanismo llamado Fideicomiso Maestro de Inversión, del cual, por cierto, el director general actual presume mucho. ¿Cómo opera ese fideicomiso? La CFE puso un capital semilla, digamos, la primera parte de la inversión, y después salió al mercado a decir, ustedes préstenme la diferencia. ¿Cómo garantizo? Inviertan. Ajá. Exacto, ustedes invierten. ¿Cómo garantizo que ustedes van a recuperar su inversión? Pues voy a comprometer el ingreso de algunas plantas de generación y, bueno, aquí está mi capital semilla, hablando por mí. Bueno, ¿de dónde sale ese capital semilla? De una empresa que se dedica a vender gas, que se llama CFE Energía. CFE Energía entonces es la que administra todos esos ductos que se construyeron y todo el gas que se compró para las nuevas plantas. Pero como se encontró con el hecho de que no le podía vender a los privados, porque los privados no iban a poder construir las nuevas plantas de generación, pues le quedó prácticamente un cliente que se llama CFE. Ellos mismos. Ellos mismos. Por lo tanto, tienes aquí un efecto muy preocupante. CFE Energía compra gas y gana dinero vendiéndoselo. Pero a sí mismo. A sí mismo. Y eso eleva el costo de la generación de CFE. Exactamente. Tenemos una situación entonces totalmente insostenible para esta nueva administración, que cuento con que lo tiene identificado ya o está a punto de Sí, seguramente, sí. Entonces, en este nuevo modelo que forzó esta administración y que está a punto ya de consolidarse vía la nueva Constitución, yo te diría, la nueva administración de la CFE, la nueva secretaria de Energía y la nueva presidenta tienen que hacer algo para bajar el costo. ¿Cómo le pueden hacer dado que no quieren competencia directa y todavía nos falta conocer cómo es que va a poder participar en la iniciativa privada? Pues yo considero que lo ideal es que dejen de concentrarse en gas natural. Ya tenemos lo que ya tenemos, ni hablar. Eso ya, ahí va a estar. Pero la CFE... ¿Y que le apuesten a otras energías? Solar, eólica. Ahí déjeme dar un pasito atrás en esto para que le explique el auditorio por qué es decir, entiendo que es más caro generar energía con combustóleo y además es más contaminante y con gas. ¿Por qué con la eléctrica y la fotovoltaica y la eólica es más barato? Porque no hay un combustible que pagar, te lo pongo así. No hay el viento y el sol. El sol, exactamente. Eso genera y con eso sale. Totalmente. Es cierto, hay un punto por ahí que se discute mucho. A ver, ese tipo de energía varía a lo largo del día. Sí, claro. Es una obviedad. La situación climática y porque en la noche no sale el sol, digo, es una obviedad. Y porque hay temporadas donde los vientos son bajos, ¿no? Exactamente, y normalmente el viento sopla de noche y de día no tiene la calidad suficiente. Entonces, ¿qué está haciendo el mundo? Texas, para regresar a mi ejemplo, porque son con quienes estamos compitiendo. ¿Qué está haciendo Texas? Está poniendo más plantas solares y más plantas eólicas y también baterías. Para cargar. Para que compensar estas variaciones que tienen en la energía renovable. Desde mi punto de vista, ese es el camino que la CFE tiene que seguir y dejar ya de estar amarrada a generar energía con los hidrocarburos. Cuando recorre uno la costa de Texas, ahí Galveston y todo eso, y uno ve
pues cientos, literalmente no las he contado, pero son muchísimas refinerías, ¿no? Sí. Ejemplo de un modelo económico que hoy, y a eso voy, para que usted nos explique, Sí. está agotado. Porque yo veo muchas de esas refinerías paradas. Hoy en día ya están cerradas. Ahí está el monstruo, porque eran construcciones gigantescas y con chimeneas y tubos. Y vea usted la de Dos Bocas, ¿no? O sea, es gigantesca. Pero bueno, y ya no están operando. Sí. Ya no están funcionando. Es decir, yo he constatado visualmente que el modelo energético en ese estado, por lo menos, que era pues el estado petrolero por excelencia, Sí. está virando hacia otra dirección. Las refinerías en Texas ya no están operando. Yo no sé si a lo mejor en un par de años las van a empezar a desmontar o alguna cosa, pero si me dice usted que el 32% de la energía del estado es eólica y fotovoltaica, pues les está funcionando, ¿no? Sin duda. Qué bueno que hace esa pregunta, porque hay toda una discusión internacional de si es cierto o no es cierto, la transición si va, la transición no va, el petróleo se va a usar décadas y décadas y décadas más, Sí. en fin. Nadie tiene una bola de cristal en este sentido, ¿no? Pero el tema es que no hay una bola de cristal, eso está clarísimo. Es cierto que hay sectores como el petroquímico para producir plásticos Sí. que hoy Ajá. no tienen sustituto. Correcto. Y entonces, pues ahí el petróleo va a seguir presente. Todo eso es cierto. Pero también es cierto que en el mundo el petróleo, el 60% de todo el petróleo que se produce en el mundo termina convertido en la forma de combustibles para el transporte. gasolinas, diésel, gasolina turbocina. y turbocina. ¿Ok? Entonces, si la inmensa mayoría de la demanda de petróleo es para combustibles, para el transporte, y en el transporte estamos girando ya hacia el motor eléctrico, pues lo natural es esperar que la demanda global de petróleo sí se va a empezar a contraer porque ya no lo vamos a necesitar para eso como hoy lo necesitamos. Pero esto me parece pues de lógica, ¿no? Me suena muy... Esta semana China inauguró un tren de imanes, es decir, flotado sobre las vías, algo que veíamos en las películas y pensábamos que nunca iba a pasar. Ya sucedió, ya está el tren, ya está funcionando y está operando en China. Es decir, no funciona con gasolina, no funciona con diésel, no es eléctrico tampoco, es magnético. Sí. Una cosa... El magnetismo que tiene además es una energía infinita. ¿Sabes cuál es lo complicado? O sea, ¿dónde se gasta la energía de ese tren? En frenarlo. Claro, en pararlo, claro. Así es, porque a ver, infinito. ya apuntaba usted para allá, pero me parece muy importante entender el modelo, porque coincido con usted, hay un debate internacional de si vamos a seguir consumiendo petróleo y hidrocarburos ad eternum o no, o eso se va... Todo apunta, si volteamos a ver al mundo desarrollado y volteamos a ver Europa y volteamos a ver a Norteamérica, que las energías limpias, estas verdes, y ahorita le voy a pedir que nos explique esto del hidrógeno verde, que es así como el futuro, pero todo apunta para allá. Sí. ¿Cómo es el modelo mexicano? Esta administración le apostó a eliminar la participación privada, nos queda claro, a recuperar esto que le llaman la soberanía energética, que me parece una entelequia, porque pues ahí llevamos 5, casi 6 años y pues seguimos comprando gas y gasolinas también. Muchas. Sí. Es decir, pues no ha funcionado, porque además las refinerías que tenemos pues son de hace 30, 40 y más años. Sí. ¿El modelo está equivocado? ¿El planteamiento es erróneo? ¿Tendríamos que estar haciendo un viraje hacia otras energías como pasa en otras partes del mundo? A ver, el tema es que esa discusión ya la tuvimos y junio de este año, pues hubo un parteaguas importante. En 2013 se cambió la Constitución para decir que entre la inversión privada, competencia directa, abierta, la inversión privada en energía, y se plantearon una serie, digamos, acompañando a ese hecho, de objetivos para disminuir nuestras emisiones de gases de efecto invernadero. Había una ruta clara,
de Y la metas. penetración, exactamente, metas muy claras para disminuir la presencia de combustibles en el sector eléctrico. ¿Y por qué en el sector? También en otros, pero ¿por qué el sector eléctrico? Porque es el que más aporta. consume, claro. Exactamente. Claro. Bueno, entonces, ese es el modelo vigente todavía ya a punto de morir. El nuevo modelo energético que va a, digamos, desarrollar la presidenta electa es un modelo en donde el Estado va a tener, digamos, una presencia dominante. No se conoce, sabemos muy bien, porque se acaba de aprobar el dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales en este sentido, sabemos muy bien que ese es el objetivo, que la CFE sea, dice el texto, predominante. Punto, no sabemos muy bien qué quiere decir y por lo tanto cómo es que va a participar la iniciativa privada. Habrá que esperar a que se apruebe eso y luego que salgan las leyes y en fin todo eso. Pero bueno, sí sabemos que, y nos lo han platicado todo el tiempo, que se quiere que al menos el 54% de la generación lo tenga el Estado mexicano, exactamente. Por lo tanto, ya no es un modelo de competencia libre. Por lo tanto, las reglas del juego tienen que volver a ser publicadas, digamos, por el gobierno y nos tendrá que decir entonces cómo es que va a quedar nuestro modelo energético. Dentro de esta lógica, la presidenta electa sí ha dicho que quiere acelerar la transición energética y que busca que se instale mucho más energía renovable, solar y eólica. Muy bien. No sabemos, insisto, si quiere que se haga todo en... Sí, lo entiendo. O que se vaya haciendo gradualmente, o que se vayan, por ejemplo, hay todo este debate de apagar refinerías. La de Tula, usted lo mencionó, es la más contaminante. El Valle de México completo, la Ciudad de México, padece enormemente los efectos de Tula desde hace 60 años. No sé cuándo se hizo esa refinería, pero... Sí. Parece difícil que la paguen, ¿verdad? Electa vaya a pagar refinerías. Pero además, sí, pero pues sí, parece difícil porque además pues tenemos déficit. Así es. Si yo apago una refinería, pues tendría que estar diseñando otros medios alternativos para suministro de combustibles y para que no se me caiga la generación eléctrica, ¿no? Claro. Lo que también sabemos que quiere, porque está puesto en su documento, la presidenta electa, es acelerar la electromovilidad, ¿no? El automóvil. El transporte público eléctrico. El transporte público eléctrico, y quiero pensar que también pues, los partículas, vamos a poner con los partículas. Pero yo sí, bueno, no sé, pero percibo que el mercado mexicano de automóviles, esencialmente el de particulares, yo ya veo mucho transporte, camionetas de servicios de distribución, de cosas que son eléctricas, muy bien, pero el mercado para particulares con generación eléctrica lo veo inmaduro todavía. Veo mucho más avanzado el híbrido, no sé qué piense usted. Yo te diría lo siguiente, la electromovilidad en el mundo le pertenece a los chinos. Y los chinos ya están en eso. Y los chinos quieren poner plantas en México. Pero hace falta infraestructura, Rosanetti, es decir, lo viví en Texas. Un Tesla, un amigo mío, vamos no sé qué, vamos llegando a nuestro destino, 30, 40 millas, y ya no quedaba batería. Sí. Y entonces le pica uno a la pantalla y le dice dónde puede ir uno a cargar. Pero estaba a 40 minutos de distancia. La pila no llegaba. Es decir, la infraestructura para que los coches eléctricos caminen y funcionen, pues hace falta que esté instalada, hace falta estaciones de carga, hace falta que yo me estacione. Hoy, ¿dónde hay en México? En 2 o 3 supermercados. Y si no, ¿dónde carga uno? Ya sé que ahí están los chinos, pero ese es otro debate porque ahí está el Temec. Déjenos hacer una pausa. Vamos rápidamente a mensajes. Estamos con esta autoridad en materia de generación de energía eléctrica, la doctora Rosanetti Barrios. Mensajes, volvemos. Estamos de regreso en la silla roja. Gracias, doctora, por ilustrarnos en esto. Es complicado. ¿Cómo están? Digo, nada más por comparar, pero los precios de la energía eléctrica en Europa son como los americanos, son más caros. Son bastante más caros. Es una condición muy distinta a la de, vamos a decir, la de recursos y costos de operación que tiene Europa. Sin embargo,
vale la pena comentarlo porque pues se han dicho muchas cosas que no son necesariamente ciertas. Europa tiene todavía una dependencia importante al gas natural, sí. Más o menos el 40%, digamos, de todo su consumo es gas natural. Y el gas que recibe Europa es caro. Sí, porque lo trae de Rusia y hoy tienen conflicto además. Viniendo de Rusia era más barato, pero después del problema ahora lo tiene que traer pues de América y en para barco, eso los claro, Estados ¿no? Unidos les decía van a querer venderle más. Entonces, la forma en que se calculan los precios de la electricidad en Europa están íntimamente ligadas al precio del gas natural. Por eso de repente cuando sube el gas se va para arriba, claro. Exactamente es eso. Pero sí, sin duda es mucho más caro. Y yo te diría, a mí me parece que como región Norteamérica, lo vuelvo a repetir, con quien estamos realmente compitiendo es con los Estados Unidos por atraer inversiones y pues las condiciones son otras. Entonces aquí estamos trayendo el gas desde Texas, vendiéndoselo caro a la propia CFE. ¿Cómo carambas podemos pensar que vamos a romper con este círculo vicioso de costos que van sube y sube y sube y sube por parte de la CFE si no rompemos esta lógica de dependencia del gas natural? A ver, ahí, porque este gobierno también se manifestó en contra de... Aquí tenemos gas natural y según me dicen algunos, no poco. Está la cuenca de Burgos, ¿no es cierto? Pero este gobierno decidió que no iba a ser esta técnica del fracking, que es fracturar la piedra para extraer gas. Esta es una técnica que se usa mucho en Estados Unidos, ¿cierto? En Texas. Sí. Y de ahí sale buena parte del gas. Sí, mira, dos cosas. Primero, en esta semana que está terminando, la Comisión de Puntos Constitucionales aprobó ese dictamen y sí dejó una ventanita abierta, sí la dejó. Al final corrigió la idea de la prohibición total. ¿Qué es lo que prevaleció en la administración que va de salida? Está terminando, ¿no? Y lo que había dicho, por cierto, la presidenta electa que iba a mantener. Sin embargo, la comisión, por parte de Morena, abrió la posibilidad. Abrió una ventanita, quedó un poco, digamos, quedó sujeta totalmente a discreción. Bueno, pero eso les encanta. Exactamente, así como les gusta. Claro, porque usted interprételo como quiera. Está como la sobrerepresentación. Son partidos o son coaliciones, pues usted interprétele, ¿no? Pero hay algo importante. Me interesa mucho que quede claro esto. El productor de gas más importante del mundo son los Estados Unidos de Norteamérica. La posibilidad de que México produjera su propio gas con o sin fracking, olvidémonos de la tecnología, que produzca su gas, poco o nada va a influir en los precios internacionales. Claro, no podemos hacer nada, aunque lo produzcamos. Es más, si produjéramos todo el gas, no podemos hacer nada con los precios internacionales. Y lo que está pasando es que los Estados Unidos, que son el productor más grande, quieren vender el gas caro en Europa. Entonces, no veo otro destino para los precios del gas, insisto, independientemente de que lo produzcamos o no, que subir para nuestro país. Y si los precios del gas van a subir, las tarifas eléctricas no tienen para cuándo. Tan no tienen para cuándo que déjame compartir este otro dato. La CFE gasta lo que gasta para producir la energía y llevárnoslos a nuestras casas e industrias. Y luego llega con la Comisión Reguladora de Energía, que va a desaparecer, pero llega con ellos y les dice, oye, Justo formó parte de esa comisión, sí, si mal recuerdo. Muchos años. Sí. Apruébame estas tarifas. Muy bien. Con lo que tú gastaste, estas son las tarifas que deben de aplicarle a los mexicanos. Pero a la hora que Hacienda, se le informa a Hacienda, oye, esto es la tarifa que yo le voy a tener que cobrar a todos. Digo, son diferentes tarifas, pero bueno, pensemos en las familias. Y zonas y regiones y esas cosas. Y la industrial es una y la doméstica es otra, etcétera. Sí. Resulta que como gastan tanto, las tarifas
para las familias tendrían que subir mucho, muy por arriba de la inflación. Y el presidente actual y la nueva presidenta ya dijeron que solo van a subir la inflación. Me refiero a los de menos consumo, que son los que tenemos, son los que tienen, yo tengo celdas, son los que tienen el consumo, el subsidio. Entonces resulta que la CFE, que sube y sube sus gastos, sus costos, por un lado, exige más subsidios en todo este sexenio. Para que no se refleje en el precio al consumidor. Para que no se reflejen, ya llevamos gastados nada más en subsidios más de 330,000 millones durante esta administración. Y además, no solo eso, la otra cosa es que, bueno, no lo pude recuperar, hay subsidio y todo eso, pero a mí me deben. Y la Comisión Reguladora de Energía le dice, bueno, entonces nada más vas a recuperar esto, yo aquí te anoto lo que te deben los mexicanos. Y actualmente esa cuenta por pagar que tenemos los mexicanos con la CFE ya suma casi 100,000 millones de pesos. ¿Por qué? Porque no recupera todo. Pero la culpa no es nuestra, está mal administrada. Bueno, pues resulta que esos son los temas que tendrá que abordar, claro. Ahora, ¿usted ve viable en la situación actual la posibilidad de cambiar el modelo y de que gradualmente le empecemos a apostar más a energías limpias? A ver, insisto, me parece que lo realista es considerar que el plan se va a pasar, y lo digo con dolor y demás, pero me parece que eso es lo realista. No tenga usted la menor duda. Así es. Va a pasar. Exactamente. Bueno, dentro de ese nuevo México, ese nuevo orden, ese nuevo régimen, en donde ya no va a haber autoridad de competencia. Sí, se acabó la COFESE, sí. Donde ya no va a haber poder judicial o corte donde uno vaya a quejarse. Exactamente, todos los temas de amparo se modifican radicalmente. Hay que atraer inversiones y la CFE va a tener que tener por lo menos el 54% de mercado y ya no va a haber reguladores sectoriales. ¿Ok? Esa es la lógica. Bueno, muy bien. Es un cambio de regla importante. Tienen que sacar las nuevas leyes y las reglamentaciones. La normatividad. Para que le puedan decir a todas esas empresas que claro que invierten. Las empresas internacionales invierten prácticamente en cualquier país. Siempre que les digas bien que las reglas del juego sean claras, claro. Y yo ya sabré, entonces puedo calcular mi riesgo y con base en lo que yo vea de riesgo, cobro un rendimiento. Bueno, todo eso tiene que suceder antes de poder atraer la inversión. ¿Veo viable que se pueda atraer inversiones? Yo te diría, pues si pones una regla clara y le dices a la inversión, así es como tú vas a recuperar, tú vienes, inviertes aquí y así vas a recuperar, pues entonces corresponderá a las empresas decir sí. ¿Me conviene o no me conviene? Ajá. Hoy, ¿de qué estamos seguros? De que hay una incertidumbre total. Brutal, claro. Entonces, hoy la constante solo es esa. Falta mucho. Faltan las reglas esenciales para poder decir, sí voy. Claro, apenas se van a someter al Congreso la aprobación de las leyes. Nos queda poco tiempo y quiero aprovechar su presencia para decirle, en el esquema jurídico anterior, antes de la LIE y antes de todas estas cosas, pues muchos particulares invirtieron en sus propias plantitas, para alimentar su industria, su fábrica de zapatos, su fábrica de textiles. La ley les permitía la condición de poner su planta, autoalimentarse, y el sobrante, decía la ley, se subía a la red y se vendía. Y te lo venden. Luego vino esta administración y dijo eso no se puede. Y a muchos de esos los obligaron a pagar sus plantas. Sí. ¿Qué va a pasar, con ellos? Me parece que es parte de lo que se tiene que publicar. Es decir, ¿me vas a respetar mis contratos previos al cambio constitucional? ¿O no? ¿Sí o no? Por eso comento, lo que hoy sí tenemos muy claro es que no sabemos qué sigue. La incertidumbre es enorme. Con su conocimiento y experiencia internacional,
y la condición está tan complicada en México. A ver, repito como a manera de resumen las condiciones con las que abrió el programa la doctora. 1, déficit de energía. Falta. Endeudamiento. Mucho. Energía sucia y contaminante, ¿no? Es decir, plantas viejas, etcétera. En este marco, y para como vemos el mundo, recordemos que Estados Unidos está en un proceso electoral y los que compiten traen visiones distintas, porque a Trump esto de la contaminación y esto le importa un pepino. Él reactivó una serie de cosas que los otros habían echado para. Biden estableció metas al 2030, al 2035 en generación energética y en industria automotriz. Vamos a ver qué pasa en las elecciones de Estados Unidos, está también por verse. Pero en este marco, ¿hacia dónde debiera ir México? Yo creo que México, insisto, ya en esta nueva lógica imparable del Plan C, tendría que hacer el esfuerzo por disminuir los costos de su electricidad. Darle a la población electricidad más barata. Más barata. Sí, pero el camino que han encontrado para hacer eso, doctor, es el subsidio. Y el subsidio acaba endeudando al Estado mexicano. De acuerdo, pero entonces, el objetivo es, tengo que bajar mis costos eléctricos y tengo que tener una electricidad más limpia. Creo que esos deben ser las dos premisas. Exactamente. Ahí es donde quiero llegar. ¿Cómo le hago? Insisto, ya en este nuevo mundo. Hay muchos caminos, claro, y en este nuevo régimen. En este nuevo régimen, pues yo te diría, ¿hay forma de hacerlo? Sí, quizás la disminución de tus costos no vaya a ser tan rápida como cuando se tenía la competencia libre, pero es posible. Hay que bajar la dependencia de la CFE en el gas natural, porque entre otras cosas ese famoso fideicomiso maestro que ya expliqué le representa deuda fuera de balance. Entonces, ¿a cuánto asciende hoy la deuda de la CFE? Nadie sabe, porque nadie conoce ese dato de deuda fuera de balance. Lo tiene muy escondidito, don Manuel. Muy escondido, exactamente. Entonces hay que tener cuidado. Pero la buena noticia es que no se queda, ya se va, a ver si... Qué bueno que comentas eso. Me parece fundamental para la presidenta, la secretaria y la nueva directora general, y otro día con gusto platicamos de Pemex, el equipo. A mí me parece que la presidenta, la secretaria y la nueva directora general parecen estar muy alineadas. Parecería que van a ser un buen equipo y una buena coincido. Magnífico, extraordinario. Ahora hay que pensar en el otro equipo, en el equipo de más abajo. ¿Quiénes van a llevar la CFE? ¿Quiénes van a operarla, dice usted? Porque si son los mismos que ya nos provocaron este problema, perdón, pero me parece que habría que hacer ajustes ahí no salió bien. Nos estamos acercando al final. Le pediría conclusiones para el público. Mire, la doctora no está buscando trabajo porque es consultora internacional y tiene mucho... Pero a la ingeniera Calleja, pues yo la invito a que la invite a su grupo de asesores, porque a lo mejor le puede ayudar. A ver, pasa que hoy... esta es una opinión mía, cargamos con tantos complejos ideológicos de que no, es que va a traer una versión de libre empresa. No, va a traer la aritmética no tiene ideología, a mi juicio, ¿no? La aritmética son los números, y los números son, tenemos plantas viejas que producen sucio y caro, tenemos una energía costosa, más costosa que las del vecino, pues algo tendría que hacerse. Sí. Conclusiones, doctora. Conclusiones. Tener bien el diagnóstico, bien claro dónde están estos problemas que describimos hoy más o menos de manera general. Tener una ruta, las nuevas plantas que ahí vienen, que dicen que está construyendo, sí van a estar listas cuando, desde mi punto de vista, nada va a estar listo antes de 3 años. 3 años más de apagones es muy costoso. Impulsar la energía verde, tomar la decisión de tener concursos transparentes en el escenario que sea. Retomemos los concursos, no importa que sea la CFE la que predomine, está muy bien, pero concursar tiene los beneficios de que puedes tener el mejor precio posible. Claro. CFE se va a hacer cargo que consulten, que concursen, que sean transparentes, mundo, ¿no? Claro. Exactamente, y que se acerque a la sociedad civil, que escuche a la industria, a la academia, a las universidades. Pues ojalá.
Lo veo, en fin, soy escéptico, pero bueno. Doctora, le agradezco mucho su presencia aquí y que nos haya ayudado a comprender este desafiante escenario, me parece, porque las inversiones y el nearshoring, señoras y señores, no van a llegar si no tenemos luz buena, limpia y barata. A ver, así es muy simple el asunto. Ahora hay que hacerlo. Gracias, doctora. Al contrario. Gracias. Y a usted que nos hace el favor y la gentileza de su atención y compañía, muchas gracias. Buenas noches. Aquí La Silla Roja, puntualmente la semana entrante. Hasta entonces, gracias.